Hola a todos, bienvenidos a todos y todas, bienvenidos a nuestro encuentro de DCH de México, Colombia y Perú acerca del futuro de la función y del directivo de recursos humanos, la visión de las principales escuelas de negocios y universidades. Quisiera empezar dando la bienvenida a Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente global de DCH. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos y bienvenidos a este encuentro que realizamos efectivamente para México, Colombia y Perú. Bueno, esta iniciativa, la verdad es que para nosotros tiene un especial interés y una especial importancia. La iniciativa surgió como consecuencia de aprovechar la fortuna que tenemos en DCH de contar en nuestro consejo asesor con las principales escuelas de negocios y universidades de los 11 países en los que operamos para saber la visión desde el mundo de la academia, desde el mundo de las principales escuelas de negocios y universidades del futuro de la función de recursos humanos de personas y del futuro del directivo, del director y directora de recursos humanos o de personas o de capital humano. Es una iniciativa que se quiere desarrollar en prácticamente gran parte de los países en los que estamos. De hecho, se han creado 3 clústeres. Uno, por un lado, con el que arrancamos, que fue con España y Portugal, en el que las principales escuelas de negocios de España y Portugal trataron esta misma temática. De esta jornada se creó un paper con las conclusiones de esta jornada, y esta misma jornada se está repitiendo en 2 clústeres más. Este que arrancamos hoy, que, como saben ustedes, se incorpora a México, Colombia y Perú, y otro que haremos a continuación también con otro clúster que incorpora a Argentina, Uruguay y Chile. El objetivo, por lo tanto, es que en las principales universidades y escuelas de negocios de esos 8 países analicen y nos trasladen su visión sobre el futuro de nuestra actividad, de la función y del directivo de capital humano. Creemos que es de un gran valor que aquellos agentes más cualificados y externos a la propia función puedan dar su visión, que seguro nos va a enriquecer. De igual manera que se hizo en el primero, en este segundo clúster se va a realizar un paper de conclusiones también y se hará en ese tercer clúster. Y luego, aparte de las conclusiones de cada uno de las 3 actividades, haremos uno conjunto con las conclusiones generales. Y creo que, como digo, esto aportará un gran valor a la propia función. Permítame nada más, ya para finalizar, dar las gracias a las juntas directivas de DCH en México, Colombia y Perú por la gran labor que están realizando los 3 países. Y un agradecimiento muy especial a las escuelas de negocios y universidades que están colaborando en esta iniciativa, a Katia Villafuerte del TEC de Monterrey, representando a México, a Sandra Drobo de INALDE y a Carlos Humberto Delgado de AFIT, representando a Colombia, y a Luis Maraví del PAT, de PAT Business School, de la Escuela de Dirección del PAT. Y para finalizar, a nuestros partners globales, lógicamente Nvidia y Oracle, que también van a aportar un gran valor a esta jornada. Nada más por mi parte, agradecerles a todos ustedes su participación. Creo que será una jornada de gran valor para todos, espero que sea así. Y como siempre, tienen a todo el equipo de DCH a su disposición para poder seguir impulsando la función directiva de capital humano. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa gran bienvenida. Y ahora, muy emocionados porque quisiera invitar a que nos acompañe Luis Vidrio. Luis Vidrio es director de ventas en Indeed y él tiene para el día de hoy la ponencia que se llama El líder en tiempos difíciles, el caso de negocio para la empatía. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Ana. A ver, voy a compartir mi pantalla. No sé si ya está listo. Sí, perfecto. ¿Sí me puedo... Excelente. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Hoy tengo el honor y el placer de hablarles de cómo incorporar la empatía y algunas acciones que han tomado líderes en áreas de recursos humanos. Les voy a compartir con algunos ejemplos muy prácticos de cómo esto tiene un impacto en las empresas.
Bueno, inicio con esta imagen, este video del 2017. ¿Quién no lo recuerda a Robert Kelly, el analista y profesor, dando una entrevista en vivo para la BBC? Y de repente interrumpen o aparece en escena uno de sus hijos. Obviamente Robert Kelly mantuvo la calma, no entró en pánico, sabía del impacto que esto podía tener para su reputación, para su carrera. Y bueno, ¿cómo se tomó esto? Pues en primer lugar, hubo obviamente muchísimas risas, pero la parte fundamental de esto es la empatía, ¿no? Cómo la comunidad global tomó con mucho apego esta parte. En aquel momento, las personas que estaban trabajando desde casa entendieron perfectamente la situación en la que se encontró Robert en ese momento. Y pues bueno, imagínense cómo han cambiado las cosas, ¿no? Hoy en día, pues todos nosotros desde la parte educativa, desde la parte laboral, estamos en casa y esto, así como el avance tecnológico, unos dicen ha aumentado 5, otros dicen 10 años, pues también la parte empática llegó para quedarse y esto ha acelerado en los procesos culturales de las empresas. De hecho, en el 2010, la familia completa dio una entrevista nuevamente dando consejos de precisamente cómo balancear esta parte laboral y familiar, pues desde casa, ¿no? Imaginémonos hoy en día si alguna empresa se atreviera a llamar la atención o a penalizar si alguna de nuestras mascotitas apareciera ladrando o en pantalla y obviamente alguno de nuestros hijos, ¿no? Las cosas definitivamente han cambiado y nuevamente la empatía es parte fundamental de esto. Bueno, en ese sentido, ¿por qué es importante y por qué tenemos que ponernos en los zapatos de los demás? Con el cambio radical que experimentó el mundo laboral el año pasado, las organizaciones comenzaron a reconocer la importancia de la empatía, la capacidad de entender las perspectivas, los sentimientos y las experiencias de los demás desde su punto de vista. Si bien obviamente ya había algunas empresas que abrazaban o reconocían esta parte empática y las promovían a través de sus políticas, obviamente con la pandemia esto se aceleró. Justamente en palabras del inversionista y emprendedor Mark Cuban, durante la pandemia él decía, la forma en cómo se trate a los empleados en ese momento, en ese día, va a tener un impacto en la marca de empresa para los próximos años, sin importar cuánta publicidad o cuántas otras cosas pues las empresas pudieran hacer, ¿no? Eso es importante. Y también muy importante el identificar y reconocer a las empresas que no abrazaron esta parte empática para sus negocios, ¿no? Practicar la empatía no solo mejora la reputación de una empresa, también hace que un negocio sea más resiliente y exitoso. Las investigaciones muestran que los lugares de trabajo empáticos se sienten más conectados y colaborativos, resuelven conflictos más rápido, los niveles de estrés son más bajos o mucho más manejables y tienen una actitud más positiva. La capacidad de los empleados para recuperarse rápidamente ayudará a rendir rienda suelta a la creatividad y a la innovación que son tan necesarias para las empresas en este mundo cambiante. Y todos los equipos pueden aplicar las habilidades de empatía. Esto va a mejorar obviamente la satisfacción y la experiencia de sus clientes. Igualmente, las investigaciones muestran que las empresas que practican la empatía experimentan un aumento en sus ventas y satisfacción con sus clientes. Nosotros en Indeed, la empatía es parte fundamental de nuestro negocio. Nuestra misión, que me encanta siempre compartir y es lo que vivimos y respiramos día a día, es ayudar a las empresas a conseguir empleo. Y uno de nuestros valores fundamentales es poner al candidato siempre en primer lugar. De hecho, en esta imagen se ve una de nuestras salas de conferencia. En todas nuestras salas de oficinas que hay en Indeed en el mundo, siempre hay una silla de color naranja, que esto precisamente nos recuerda al candidato. Todas nuestras decisiones, todos nuestros productos son diseñados pensando en cómo beneficiaría
o ayudaría a los candidatos. De hecho, ahora que estamos trabajando desde casa, obviamente pues no tenemos salas de conferencia ni una silla, pero todos tenemos esta pequeña sillita que la tenemos aquí cerca de nuestra casa, de este lugar de trabajo, y esto nos ayuda a recordar esto, ¿no? Esto obviamente tiene un impacto fundamental en nuestro negocio y en nuestras decisiones. Obviamente Indeed no es la única empresa que pone la empatía en primer lugar. Según una encuesta de KPMG realizada en el 2020, aplicada a 1,300 directores generales a nivel mundial, ellos están liderando con empatía y humanidad a medida que reconfiguran sus empresas para la nueva realidad que pues ya al día de hoy estamos enfrentando. Ahora, las empresas reconocen cada vez más la empatía como una parte fundamental para el éxito comercial, pero puede ser también muchas veces difícil ponerla en práctica. ¿Cómo podemos cerrar esta brecha y lograr que la empatía deje de ser meramente un sentimiento y realmente que se conviertan en acciones que van a tener un impacto comercial? Bueno, hoy, como les decía, ¿no? La aceleración tecnológica, pero también del liderazgo de recursos humanos se ha aumentado después de pandemia. Y el combinar este liderazgo empático con políticas de la empresa van a tener un impacto en la cultura, en la retención, en la creatividad, en la productividad y en el éxito comercial. Antes de poder incorporar la empatía en la política de las empresas, tenemos que desarrollar habilidades nosotros mismos. Es posible pensar que la empatía no se puede enseñar, pero afortunadamente la investigación nos demuestra que sí hay formas de aprenderla. Vamos a analizar algunas formas de desarrollar y practicar este conjunto de habilidades. La mayoría de las personas afirman que escuchan, pero en realidad están ya pensando en cómo responder o qué van a decir, ¿no? Entonces, la parte de escucha activa es algo fundamental para la empatía. Otra parte es evitar caer en suposiciones. Tenemos que comprender y asegurar que nuestras suposiciones son correctas, realmente validar lo que se nos está diciendo y entenderlo. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones y comprender las emociones de los demás, y es un requisito previo para la empatía. Examinar nuestras propias emociones puede facilitar las relaciones con los demás. Bueno, ahora que les he compartido algunas de estas bases de cómo convertirnos en líderes más empáticos, vamos a concentrarnos en cómo convertir esta habilidad esencial en acciones organizativas. Cuando cambiamos a una mentalidad de empatía, podremos identificar más fácilmente las políticas y los programas concretos que realmente permitan que los empleados y las organizaciones prosperen. En primer lugar, debemos crear las bases implementando, en el caso de negocio, para la empatía e integrándolas a las normas sociales de la organización. Estoy seguro que todos nosotros entendemos la importancia de la empatía, pero muchas veces desde la dirección ejecutiva tienden ellos a centrarse mucho en los resultados finales y a veces no está claro para ellos. Hay que ayudarles a comprender la importancia y la claridad de esto y cómo la empatía va a generar mayor productividad, resiliencia e innovación, y esto será un éxito para los negocios. Hay que compartir también la extensa investigación que se ha hecho sobre los beneficios de la empatía en el lugar de trabajo, mencionar ejemplos y también pues voltear a ver qué otras organizaciones, industrias están haciendo para implementar la empatía. Después, muy importante, hay que practicar lo que se predica. Nosotros marcamos la pausa, comenzando nosotros mismos dentro de nuestros propios equipos. Una de las medidas más importantes que debemos tomar es ser ejemplo de comportamiento empático. Y algo muy importante es no tener miedo de ser vulnerable. Hay que considerar compartir nuestras propias historias personales de los desafíos y cómo los estamos enfrentando. Esto no solo va a hacer que la gente se identifique, los empleados se identifiquen con nosotros, sino van a crear culturas realmente auténticas y abiertas.
Aquí les comparto un ejemplo de nuestro vicepresidente senior de Recursos Humanos, Paul Wolf. Él, en un correo que envía semanalmente a toda la organización, nos compartió los problemas que se agudizaron para controlar su parte de obsesión compulsiva. Fue transparente, fue vulnerable y esto la verdad es que tuvo un impacto general en muchas otras personas que estaban viviendo lo mismo y esto creó grupos pues de compartir ayuda o de sentirnos realmente pues conectados con este problema que Paul padece. Usar la empatía para construir una cultura de inclusión y pertenencia va a contribuir en gran medida a la mejora de la experiencia de todos los empleados. De hecho, un estudio de felicidad que llevó a cabo Indeed reveló que es posible que los elementos más intangibles del trabajo, como sentirse con energía, pertenencia y confianza, sean los impulsores más importantes de la felicidad en el trabajo. Esto a su vez fortalece la marca de la empresa. Como mencioné anteriormente, la gente presta atención hoy más que nunca en la forma en cómo las empresas están tratando a sus empleados. Aquí les pongo otro ejemplo que apareció en un Harvard Business Review. Esta es la experiencia de una gerente de un hospital que trabaja dentro del departamento de facturación. Ella desarrolló junto con todo el equipo de trabajo normas y habilidades para saber y entender exactamente qué función hace y qué tareas hace cada miembro del equipo. Y de hecho, una empleada de este departamento, su esposo estaba padeciendo y estaba esperando un trasplante de riñón. Ella sabía que gracias a esta implementación de su gerente con empatía, sabía que el día que tenía que llevar a su esposo a ese trasplante, el equipo le iba a respaldar haciendo pues realmente sus tareas y su trabajo. Esto ayudó a que ella trabajara de manera mucho más comprometida y sintiéndose realmente perteneciente a su grupo de trabajo. Bueno, otra parte importante es el tomar el tiempo de escuchar y tener claro cuáles son los puntos débiles de qué está pasando en nuestras organizaciones, realmente cómo están nuestros equipos de trabajo. Yo aquí les voy a dar ejemplos específicamente de el área de atracción de talento, ejemplos de cómo aplicar la empatía y cómo esto puede beneficiar. Nosotros sabemos, obviamente por la constante comunicación que tenemos con los equipos de reclutamiento, que se sienten abrumados y agotados de la cantidad de trabajo que tienen que hacer para entrevistar y seleccionar candidatos. Bueno, pues aquí puede ser un área muy importante que a través de tecnologías de contratación que hay hoy en día y pudiendo invertir no necesariamente cifras estratosféricas, ¿no? Simplemente el conectar una herramienta tecnológica para facilitar el trabajo, ser más empáticos en este proceso y no nada más para los reclutadores, para todas las personas y todos los departamentos que están en este proceso, ¿no? La gente de sistemas que se preocupa de que estas herramientas, esta infraestructura funcione adecuadamente, la gente que diseña los perfiles y las descripciones de empleo, de cómo van a ser para que realmente los candidatos se fijen en esas pautas. De hecho, una encuesta en México que realizamos a más de 750 empresas, ellos dicen que la parte más importante de ellos es realmente la conexión con los candidatos. Ellos desearían tener más tiempo para realmente hacer estas conexiones, ¿no? Y precisamente estas herramientas tecnológicas pueden ayudar a que estos equipos se concentren en esta parte. No nada más va a mejorar la organización y los departamentos de atracción de talento, sino también va a mejorar la experiencia del lado del candidato que va a aplicar de mejor forma a estos procesos de entrevista, de selección y de contratación. Bueno, ahora me voy a ir del lado de los candidatos, ¿no? Teniendo en mente que este equipo de atracción de talento y sus directivos, sus líderes, fueron empáticos en implementar estas herramientas tecnológicas, vamos a tener qué impacto tiene en los candidatos, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que una mala experiencia del candidato puede dañar
la marca de la empresa y obviamente limitar los avances para tener una bolsa de talentos pues efectiva. De hecho, el 64% de los candidatos dicen que una experiencia no muy buena de no respuesta pues puede afectar la imagen que tenemos de una marca o de un producto en particular. 42% dice que estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo o de marca si no tuvieran una buena experiencia. De hecho, aquí, pues no hay que olvidar, ¿no? Los candidatos son potencialmente clientes de nuestras empresas, de nuestras marcas, ¿no? El 84% de los candidatos en México dice o califica si tuvieran una mala experiencia, estarían dispuestos a no comprar o a moverse completamente a otras empresas u otros productos, ¿no? Aquí les doy un ejemplo, por ejemplo, de Nabisco, la empresa Nabisco. Ellos tienen una política de cultura que cada candidato que aplica a alguna de sus posiciones, ellos tienen la obligación de responderle. Y cuando se entrevistó al gerente de atracción de talento, decía él, ¿por qué hacen eso? Él simplemente respondió, pues porque todas estas personas comen galletas, obviamente son clientes de su marca. Obviamente también cuidar esta parte, ¿no? En una empresa grande, el promedio necesario para lograr una contratación es de entrevistar a 94 candidatos. Obviamente de esos 94, uno de ellos se va a quedar. Entonces hay que dar 93 noticias, pues no necesariamente la más beneficiosa para el candidato de saber que no se va a quedar, ¿no? Pero aquí otra vez es importante esto. Otro ejemplo es la empresa Mattress Firm aquí en Estados Unidos. Ellos dan un cupón de descuento a cada persona que logró avanzar en el proceso, pero que eventualmente no fue contratada. Esto otra vez marca esta empatía y el impacto que tienen en los negocios. Bueno, por último voy a compartir algunas políticas que las empresas han implementado en la parte empática. Pero muy importante es realmente desde el área de liderazgo entender y conocer cómo están los equipos. Hay que implementar encuestas realmente abiertas, realmente honestas para identificar cómo se encuentran los equipos. De hecho, aquí cifras interesantes, ¿no? El 29% de los empleados durante el último año comparten, dicen que les gustaría que sus empresas tuvieran políticas mucho más empáticas. Definitivamente hay una fatiga y un cansancio en los empleados y esto llevó y ha llevado a implementar políticas más empáticas de cómo administrar estas cargas de trabajo. Importante aquí, pues, la flexibilidad, la adaptabilidad para estos cambios, estas políticas que se implementan, también saber si están funcionando o no están funcionando y saber cómo cambiarlas. Un ejemplo es el director general de la empresa de software Okta. Ellos, por ejemplo, dieron un viernes de descanso a los empleados, pero se dieron cuenta que el fin de semana los empleados continuaban trabajando. Realmente fue el detectar y administrar la carga de trabajo para realmente saber y atacar esta fatiga y ser empáticos con los empleados, ¿no? No necesariamente nada más dar un día de descanso fue la solución. Otros, como ustedes también ya lo han visto, lo han escuchado, ¿no? Los días sin Zoom, agendar espacios donde realmente podamos hacer lo que tengamos que hacer. Y bueno, sí, Zoom vino a revolucionar y ayudarnos a todos a conectarnos, pero también el exceso de Zoom no fue realmente una política pues constructiva, ¿no? Otra parte importante es no tener miedo a romper paradigmas. Muchas veces las soluciones más prácticas, más sencillas, son las realmente eficientes. Les doy un ejemplo igualmente en Indeed. Nosotros tenemos lo que le llaman el día para ti o el Happy You Day. Este es un día al mes. Usualmente lo que hizo nuestro equipo de liderazgo y de recursos humanos fue conectar con días festivos para que fueran fines de semana más largos. Y estos días para nosotros los empleados los usamos para cuidar nuestra parte personal, nuestra salud física y mental, y realmente han ayudado muchísimo y los niveles de productividad han crecido excepcionalmente. Por último,
Estamos en un momento crítico. Como les decía, la empatía llegó para quedarse y las empresas que abracen y continúen mejorando estas políticas y esta cultura son las que realmente van a trascender. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, muy interesante esa ponencia y sobre todo me quedo con esa necesidad de empatía en todos los aspectos en nuestra función de recursos humanos, pero también en lo externo, ¿no? En esa adquisición de talento y en cómo nos estamos comunicando de manera interna y también con nuestros candidatos. Ahora estoy muy emocionada también de poder empezar la mesa redonda del día de hoy. Esta mesa redonda se va a tratar acerca del futuro de la función y del directivo de recursos humanos, con la visión de las principales escuelas de negocios y universidades. Yo voy a ir anunciando uno a uno a cada uno de los ponentes, en donde les agradezco que vayan prendiendo sus cámaras, acorde los voy presentando. Desde México nos acompaña el día de hoy Katia Villafuerte Cardona, profesora asistente de gestión de liderazgo del TEC de Monterrey. Bienvenida, Katia. Desde Colombia nos está acompañando Sandra Hidrobo, directora del Centro de Investigación de Cultura, Trabajo, Cuidado en INALDE Business School. Y también desde Colombia nos acompaña Carlos Humberto Delgado, docente de maestría en administración, MBA del Departamento de Organización y Gerencia, Escuela de Administración de la Universidad EAFIT. Y desde Perú nos está acompañando Luis Maraví, director de programas corporativos del PAD. Con esto quisiera dar comienzo a esta mesa redonda, en donde la primera parte vamos a hablar acerca del futuro de la función de recursos humanos. Y para ello tengo dos preguntas. Y quisiera que cualquiera que quiera contestarlo, que quisiera contestar la pregunta adelante. La primera pregunta es: ¿cuál es la evolución que está teniendo la función de recursos humanos en las empresas? ¿Existe un nuevo posicionamiento de recursos humanos en las empresas? ¿Qué opinan? A mí me gustaría empezar. Yo creo que sí, es un posicionamiento que ha venido evolucionando ya desde hace varias décadas, prácticamente a mediados del siglo pasado. Se ha ido transformando de ser un rol meramente operativo, en donde solamente gestionaba cosas como vacaciones, sindicatos, relaciones laborales. Se ha convertido a partir desde inicios del siglo XXI en un rol estratégico. Y este rol estratégico es precisamente porque el valor intangible de las organizaciones viene del talento, viene de las patentes, del desarrollo, de todas estas cosas diferentes que las personas hacen al aportar su talento dentro de las organizaciones. Entonces ya no nada más es alguien que atiende las áreas administrativas, sino que debería de tener un lugar específico en la mesa directiva para poder opinar. Sobre todo porque están cambiando muchísimo las competencias hacia el futuro y no sabemos muchas veces ni siquiera cuál es la fuerza laboral a futuro que vamos a necesitar. Y es clave que los directivos de recursos humanos estén a la par de los demás directivos en las mesas de los boards organizacionales precisamente para eso. Totalmente, totalmente de acuerdo cómo es necesario estar en esa mesa de toma de decisiones, ¿no? No sé si alguno más quisiera comentar acerca de esta consulta. Yo creo que una de las, primero agradecer la invitación a esta mesa redonda y la compañía en la que nos encontramos. Una de las cosas que me gustaría añadir a lo que dijo Katia, con la que concuerdo, es que las circunstancias actuales de la pandemia creo que han catapultado, o sea, han aumentado, han acelerado esta transformación y esta necesidad de transformación. O sea, de acuerdo con todo lo que dijo Katia, lo que le sumaría es que la velocidad a la que tenemos que hacer el cambio ahora es
yo diría por lo menos el doble. Totalmente. Ahora el ritmo de cambio debe ser aún más acelerado. Y bueno, quisiera hacerles otra consulta, ¿verdad? Ana, En este caso, adelante, Carlos. gracias, Ana. Pues primero también agradecer la invitación a ADCH y pues, el encargo que me ha hecho la Universidad de AFIT de representarla en este importante evento. La profesora Linda Gratton, que ha escrito uno de los libros más apasionantes que yo he leído en estos temas, Living Strategy, se pregunta de cuándo un recurso crea una ventaja competitiva sostenible. Y ella dice que cuando es escaso, que cuando es valioso y que cuando es inimitable. Yo me uno mucho a lo que decían tanto Katia como Sandra, en el sentido de que hoy estamos viviendo una época, y en los últimos años, hemos venido viviendo una época donde el recurso que se ha vuelto valioso y que crea una ventaja competitiva sostenible es el talento de la gente. Y esto entonces nos pone en una condición, y es de que ese recurso, a diferencia de todos los que nos han antecedido en la historia, la tierra, el capital, etcétera, los bienes de capital, este recurso hay que gestionarlo de una manera muy distinta a cómo se gestionan los recursos tangibles. Este que estamos en la época de los intangibles se gestiona de una manera muy diferente, precisamente por la característica del humanismo de las personas. Y esto se convierte para nosotros en un reto fundamental, no solamente para nosotros las personas de talento, no solamente para nosotros las instituciones educativas, no solamente para las organizaciones, sino para el mundo entero, cómo es que se gestiona este recurso invaluable y potente que es el talento de la gente. Totalmente, totalmente. Y precisamente, Carlos, quisiera hacerte una pregunta relacionada a todo ese cambio que precisamente estamos viviendo y que ahora comentabas de cómo el talento se debe manejar de manera diferente. Y es que la pandemia trae nuevas atribuciones, nuevas responsabilidades, si lo queremos llamar de alguna manera, a la función como tal de recursos humanos en las organizaciones. Por ejemplo, en las organizaciones del trabajo, cuidado de la salud mental y física de las personas, introducir nuevas realidades híbridas también en las empresas. Mi pregunta es, ¿permanecerán estas nuevas asignaciones para siempre o crees que serán temporales? Muy bien, magnífica pregunta. Y yo tendría como varias reflexiones muy cortas, muy puntuales, dado el tiempo. La primera tiene que ver con que lo primero que tenemos que decir es que esto no ha terminado. Esto viene ocurriendo y seguramente va a seguir ocurriendo por un tiempo todavía mayor. Aparecen nuevas variantes, el tema de las vacunas funciona en unos lados, no funciona en otros, bueno, etcétera, no me voy a extender ahí. Y lo importante de todo esto es que reconozcamos que todavía tenemos mucho por aprender respecto de esta situación a la que nos está enfrentando la pandemia, que incluso parece que sería nada en el escenario de cambio climático, y esto es simplemente como el calentamiento del partido que vamos a jugar la humanidad, o que estamos empezando a jugar la humanidad con ocasión del tema del cambio climático. Lo segundo que tendría que decir es que la pandemia la podemos mirar de dos maneras, como un paréntesis en la historia de la humanidad o como un punto aparte a partir del cual debemos comenzar a escribir un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Y eso va a ser muy importante que nosotros lo entendamos. Yo lo veo más como ese punto aparte, porque si es un paréntesis, pues una vez termine, que va a terminar, pues vuelvo a lo anterior, pero si es un punto aparte, tengo que comenzar a escribir un nuevo capítulo. Una tercera reflexión es, una cosa es lo que nos está enseñando la pandemia y otra cosa es lo que nosotros vayamos a aprender de ella. Y esto
Y esto es clave, porque no va a depender tanto de la lección que nos está dando la historia, sino de lo que yo esté en capacidad de aprender. Yo creo que en lo personal y la posición que hemos tenido desde la universidad es que esto efectivamente trae unas nuevas atribuciones, como tú lo dices, y aquí vamos a tener que aprender de muchas cosas. Vamos a tener que aprender del trabajo flexible o el híbrido. Yo no me imagino volviendo a trabajar 5 días a la semana, de 7:30 de la mañana a 4:45 de la tarde, todas las personas de las compañías o de la compañía en nuestras instalaciones. ¿Cómo eso no va a ser así? Entonces lo siguiente es, bueno, ¿y cuál es el lugar entonces o cuál es el papel que va a cumplir el lugar de trabajo? Y esa sería como la segunda tarea que nos va a poner. Yo creo que el lugar de trabajo va a cambiar mucho la función que cumple. Yo me imagino que vamos a terminar yendo más de manera voluntaria y nos va a tener que atraer mucho y entonces en consecuencia vamos a tener que rediseñar ese lugar de trabajo. Creo que el cuidado del balance, y nos lo acaba de explicar muy bien Luis, el tema del balance, cuidar del balance va a ser muy, pero muy importante, muy clave el tema del cuidado del balance, porque efectivamente se está produciendo un desbalance en todo esto. Construir organizaciones ágiles, simples y flexibles va a ser la cuarta tarea. Y finalmente creo que hay que reinventar el rol del liderazgo, hay que redefinir el liderazgo. Y eso también va a ser una tarea que vamos a tener nosotros en nuestras organizaciones y las instituciones educativas, las universidades y los centros de formación donde formamos a los líderes de recursos humanos. Wow, totalmente esa redefinición del liderazgo. Y precisamente relacionado con esto, quisiera que pasáramos a la siguiente parte de esta mesa redonda para hablar de ya los temas más específicos acerca del futuro del directivo de recursos humanos en recursos humanos. Y la primera consulta que tengo sería para Sandra. Y quisiera preguntarte, Sandra, en cuanto al perfil del directivo de recursos humanos, ¿cuáles son esas tendencias en cuanto a la evolución de las competencias y cualificaciones que tendría este profesional? Claro, en un mundo tan cambiante, yo creo, y por ser parte de la academia me acuso también, creo que hemos vendido bajo el perfil y las competencias que necesita un directivo de recursos humanos o de capital humano, como me gusta hablar a mí. Me gusta más hablar de talento humano, ¿vale? Lo hemos dejado en muchas ocasiones a niveles y con competencias de ejecución, de hacer cosas, que era lo que Katia decía. Tenemos un directivo que tiene un perfil y ciertas competencias para ese perfil que estaban más en el hacer. Las que se necesitan del directivo de talento humano es competencias estratégicas, esa visión del negocio, ese cómo aportar desde la gestión del talento a la consecución de los logros de la organización y esas competencias de liderazgo. Entonces, ahí es donde engancho con lo que acaba de decir Carlos. Esas competencias de liderazgo pasan por el saber adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo. O sea, las circunstancias que estamos viviendo no son las mismas de hace 5 años. Por ahí hay un meme que dice, creo que nadie se pensaba que iba a estar haciendo en el 2020, en el 2021, hace 5 años, lo que estamos haciendo ahora. O sea, eso es real. Entonces, esas competencias de liderazgo que tiene que tener el directivo de talento humano pasan primero por un saber conducirse él mismo. A mí me parece que el director de talento humano tendría que ser o tiene que tener las competencias de las que hablaba Luis al principio, una inteligencia emocional, una flexibilidad cognitiva y una empatía en la que no le superara a nadie, porque es precisamente la persona que está destinada a gestionar todo el talento de la organización. Entonces, esas son las competencias que tendrían que tener en primera línea o que desarrollar en primera línea
ese directivo de capital humano y que van en línea con las estratégicas, ¿vale? Y un tema que yo quisiera añadir, porque de nuevo, la automatización ha sido impulsada, yo les digo así seriamente, 5 años en este año pasado. Nosotros hicimos un estudio desde el Centro de Investigación acerca de las posibilidades de automatización de ocupaciones en Colombia, viéndolo del 2000, nosotros empezamos el estudio en el 2018, diciendo en el 2023, y veíamos que un 28% de las ocupaciones que están estipuladas en nuestro reglamento, digamos, de ocupaciones en Colombia, desaparecerían por la automatización, ¿vale? En el 2023. Revisando ese estudio que hicimos, ya está, o sea, ya se automatizaron. Hubo un momento en el que yo dije, no puede ser, pero sí, ha pasado, porque eran ocupaciones en las que el trabajo podía ser fácilmente reemplazado por una máquina o una computadora, ¿vale? Entonces, ¿por qué saco a relucir esto? Porque el directivo de talento humano tiene que desarrollar unas competencias que es determinar cómo es compatible para beneficio de los colaboradores y beneficio de la organización esa unión e integración, yo llamo más que unión, integración de lo que es una automatización humana para beneficio de todos, tanto de la organización como de los colaboradores. Entonces, esa me parecería que sería una competencia muy importante en el directivo del talento. Y si me permites una cosa más, si me dices, tienes que escoger una competencia de las que has mencionado, ¿cuál escogerías? Yo te diría una que yo, pues, no solamente yo, ¿no? El World Economic Forum la denomina flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de ser flexible en tu conocimiento y en la aplicación de ese conocimiento. Por el tiempo, ¿eh? Si no, seguiría. No, todo esto es realmente muy interesante, ¿no? Y nos da para hablar muchísimas cosas. Y precisamente quisiera aprovechar la siguiente consulta para que cada uno pudiera también responder rápidamente. Y precisamente va relacionado a cuáles son las dimensiones, ahora que hablabas del tema de tecnología, automatización, etcétera. ¿Cuáles son las dimensiones de la cualificación que hay que reforzar en esta evolución? Por ejemplo, hoy se habla mucho de People Analytics, de inteligencia artificial, precisamente de lo que hablabas, tecnología, o simplemente soft skills. Así que abro el micrófono para que cada uno nos pueda comentar. Ana, permíteme complementar. También suscribo lo que han venido diciendo mis compañeros de panel. Realmente quisiera enfatizar en la importancia de construir la actividad del directivo de recursos humanos alrededor de la persona, del ser humano. Creo que ahí está la clave. O sea, y creo que va en línea de lo que decía mi tocayo Luis en su ponencia, ¿no? De empatía. El poner al ser humano en el centro de la actividad del área de recursos humanos, del directivo de recursos o de talento, como decía Sandra, ¿no? Creo que ahí está la clave. Es un poco traerlos o volver a los fundamentos, volver a cómo debemos hacer las cosas desde el inicio, que es lo que se hace, por ejemplo, en Design Thinking, ¿no? Algo tan manejado hoy en día en todas las empresas, ¿no? Y pone a la persona en el centro de todo el diseño. Y esa persona, como hemos venido viendo, está en un entorno que está muy cambiante, que le han cambiado las reglas de juego, y en las empresas vamos viendo realidades pues muy diversas, ¿no? Es verdad que hoy día estamos aquí a distancia y estamos haciendo cosas que no hubiésemos hecho normalmente hace 2 años, ¿no? Estamos en un entorno muy peculiar. Tengo acá, en este momento, mi esposa ha salido, mi perrito está ladrando y no tengo cómo pararme para que se calle. Pero
Pero bueno, ya, lo asumo y entiendo que si lo escuchan, ustedes van a entender y van a ser empáticos conmigo. Pero es la realidad. Pero además de eso, hay empresas en las que la realidad es mucho más compleja. Tienes colaboradores, trabajadores que sí están yendo a la planta, a la oficina, tienes empresas mineras, tienes, en fin, tienes mezclas de tipos de trabajo. Y entonces, claro, sin ánimo de, claro, de tal vez dar la idea de un director de recursos humanos casi como un Superman, ¿no? que lo puede todo, pero sí es importante que tenga esa capacidad o, a ver, ¿cómo decirlo? Ese enfoque humano de ponerse en los zapatos del otro. Por eso creo que la ponencia de Luis ha sido fundamental, ha dado en el clavo, es esa capacidad de ponerse en los zapatos de cada uno de los colaboradores y ver cómo toda esta realidad lo afecta y cómo configurar una mejor experiencia para él. Hablamos a veces en temas de comerciales hablamos de Customer Experience. Bueno, esta es la experiencia del empleado, ¿no? La experiencia del colaborador. Creo que ahí está el meollo del trabajo del directivo de recursos humanos, cómo construir la mejor experiencia de colaborador en sus distintas realidades, el que va a la planta, el que trabaja a distancia, el que va 2 días de la semana, como decía Carlos Humberto, que ya no quiero ir todos los días, iré algunos días, en fin, toda esa experiencia, ¿no? Creo que ahí está la clave del asunto. Muchísimas gracias, Luis. No, totalmente de acuerdo y precisamente es necesario tomar todas las aristas, precisamente por ese tomar todas las aristas que cada uno y cada una yo sé que tiene diferentes áreas de expertise y es súper importante que nos puedan dar sus perspectivas, ¿no? También vuelvo a repetir la pregunta de nuevo para poder continuar precisamente teniendo esa experiencia y ese punto de vista acerca de esas dimensiones nuevamente en esta cualificación que hay que reforzar en esta evolución. Hablábamos de tecnología, people analytics, inteligencia artificial o simplemente soft skills. Así que abro el micrófono para que pues cada uno nos pueda comentar. No, y a mí me gustaría aportar, yo creo que son las dos, yo creo que no tendría por qué estar peleada una cosa con la otra. ¿No? Yo creo que en la parte de People Analytics, inteligencia artificial, es precisamente todas estas posiciones que antes las cubrían personas y que ahora la tecnología, digamos, que ha llegado a ayudarnos a eficientar y hacer mucho más rápidos muchísimos procesos, ¿no? Antes la revisión de currículum simplemente del reclutamiento por una persona se llevaba mucho tiempo si estamos hablando de 100, ¿no? De 1000. Ahora la inteligencia artificial y los algoritmos lo pueden hacer en horas, en minutos. Entonces creo que nos han ayudado en estos procesos y lo van a seguir haciendo. Entonces un ejecutivo de recursos humanos tiene que tener bien desarrollada esta parte, pero por otra parte también la capacidad de ayudar a desarrollar a los demás y a toda la fuerza laboral todo lo que tiene que ver con soft skills. Y en soft skills a mí me gustaría simplemente enfocarme en 2 puntos particulares, competencias y aprendizaje. Lo que en inglés normalmente tomo prestado el nombre porque habla más acerca de un concepto global que sería el learnability, o sea, la habilidad de aprender constantemente. Y esto deriva en el desarrollo de habilidades y de competencias desde el skilling, que eso sería competencia de las universidades y las escuelas, el reskilling para los que ya trabajan, que es reentrenarte, ¿no? En aquellas cosas que te hagan falta, porque obviamente los títulos ya van caducando con, digamos, en menos tiempo, y el upskilling, que aprendas o desarrolles habilidades que no posees, ¿no? Creo que esas serían las claves. Yo, perdón que, es que escuchándonos y habiendo escuchado lo que dijo antes Luis, yo creo que, y una de las cosas que comentó Carlos acerca de que no podemos poner entre paréntesis digamos, este tiempo que estamos viviendo. Y realmente se me acaba de ocurrir, no es que se me acaba de ocurrir, es una cosa que creo que venimos viviendo todos, y es cómo una gestión no de la salud mental, porque es que eso no, digamos, no sería de la competencia de un directivo de
talento humano, pero sí tratar de ser más consciente, y a lo mejor cae dentro de lo de la empatía, de los niveles de estrés que vivimos nosotros por la situación actual y de las que vamos a vivir. O sea, no soy lo más alejado de mí ser apocalíptica, ¿no? Pero sí me parece que las condiciones cambiantes, constantes, en las que estamos viviendo, nos ayudan a ser como un poco más conscientes, y eso a lo mejor sería desarrollar dentro de la competencia o de esa habilidad de aprender, esa capacidad de haciéndonos vulnerables y reconociendo que los demás también son vulnerables, podamos construir en conjunto confianza. Porque una de las cosas que estamos viviendo, y yo creo que en el fondo es miedo. Y ese miedo, esa inseguridad, que en el fondo es miedo, esa inseguridad de alguna manera nos lleva a vivir estresados y con un nivel de estrés que no es sostenible. Entonces, en un estudio que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que no es sostenible la productividad que las empresas puedan haber tenido en estos momentos trabajando remotamente, debido al nivel de estrés por el que se ha vivido, digamos. Entonces, eso no es una cuestión sostenible. Entonces, pensemos también en cómo el directivo de talento humano desarrollar esa competencia que tendría que luego ser para todas las personas que colaboran en esa organización, de construir una confianza que vaya a la par de reducir los miedos y las inseguridades. Yo sé que esto es como decir, sí, Sandra, esto es como una carta al niño Dios, a Papá Noel o a quien quieran, pero sí me parece que es algo que tenemos que tener en la cabeza porque nuestras organizaciones lo están enfrentando ahora y lo van a seguir enfrentando. O sea, no es cosa de ahora, sino de lo que se viene. Así es, completamente de acuerdo. Carlos, creo que querías comentar algo. Sí, Johanna, yo a esa pregunta sobre, pues en esta evolución, cuáles son las dimensiones de cualificación en las que tendremos que profundizar, yo me alineo mucho con lo que se ha venido diciendo. Yo creo que son las dos, no es una escogencia, no se trata de que son las habilidades en temas de tecnología, como inteligencia artificial y people analytics, etcétera, sino también esas habilidades blandas. Ahora, yo quisiera en esas habilidades blandas profundizar sobre una. Cuando a mí mis alumnos me preguntan en la universidad, ¿en qué deberíamos ser expertos las personas de talento? Y yo les diría, en talento. Yo les digo, en comportamiento. Nosotros deberíamos ser unos expertos muy grandes en el comportamiento. ¿Cómo nos comportamos los seres humanos y por qué nos comportamos? Porque el gran rol que tenemos es el de influir, precisamente el de impactar en el comportamiento de las personas. Y en consecuencia tenemos que entender por qué y cómo nos comportamos los humanos como nos comportamos. Pero yo creo que es ambas cosas. La tendencia de Deloitte, de los superhumanos, habla precisamente de eso. No van a ser dos capacidades peleando entre sí, van a ser dos capacidades confluyendo, la capacidad tecnológica y la capacidad de nosotros los seres humanos. Totalmente de acuerdo. Me quedo con esa frase en que debemos ser, en que nos tenemos que enfocar en talento. Y bueno, precisamente para poder continuar, nos gustaría pasar aquí todo el día hablando de todos esos temas tan interesantes y tan actuales y que podemos aplicar realmente todos los días dentro de nuestras funciones. Pero ahora quisiera consultarle a Luis y es precisamente, mi pregunta es, ¿cuál es el papel del directivo de capital humano o recursos humanos en la gestión del cambio de la organización? Ahora que estamos precisamente hablando de cambios y cambios. ¿Son las empresas que cambian y obligan a los directores a cambiar? ¿O son más bien estos directivos de capital humano los que imponen el cambio en las organizaciones? Gracias, Ana. Efectivamente, a ver, las empresas, es verdad, necesitan, para ser competitivas, sostenibles, para cumplir con su propósito,
necesitan estar constantemente adaptándose, innovando, ¿no? Evolucionando. Esa es una realidad. Y en ese esfuerzo, quienes hacen el cambio son las personas. Y precisamente el directivo de recursos humanos, por el rol estratégico que también se ha explicado aquí, Katia lo dijo al inicio, por su rol estratégico, es el llamado, es uno de los llamados a tener un rol activo como agente de cambio, un rol protagónico como agente de cambio. Cuestionando el statu quo, para empezar, ¿no? Cuestionando la manera como se desarrollan los procesos, cómo se desarrolla la experiencia de ese empleado o trabajador que comentaba, ¿no? Adaptándola a la nueva realidad, ¿no? Hemos estado hablando de esa nueva realidad, de cómo han cambiado las reglas de juego con todo esto de la pandemia, pero en cada país también vamos viendo que hay otros factores que van entrando en juego. Cambios sociales, cambios políticos, hay mucho ruido alrededor. Y entonces el entorno del colaborador, el entorno del trabajador, en fin, no es un entorno estático, está cambiando permanentemente. Y es el rol justamente del directivo de recursos humanos, el de promover ese cambio, ser agente activo del cambio para adaptar la experiencia dentro de la organización, para que esa persona pueda rendir su potencial, que pueda aportar lo más valioso que tiene dentro, ¿no? Entonces, es construir ese espacio para que pueda dar lo mejor de sí. Y, por ejemplo, el directivo de recursos humanos es el llamado a ser el gran impulsor, gran arquitecto de la cultura, ¿no? Entonces, construyendo una cultura adecuada, pues permite que las personas, por decirlo de una manera coloquial, florezcan, den sus mayores frutos, ¿no? En fin, y lo hemos visto, ¿no? En muchas organizaciones, como luego de construir o impulsar una cultura abierta, colaborativa, más horizontal, pues ha aflorado mucho la innovación, la gente pues ha trabajado mucho mejor en equipo, lo vamos viendo, ¿no? Esas son realidades concretas, hay muchos casos donde vemos que esto se hace realidad. Procesos de transformación digital que hoy día vemos como muy exitosos, pues han nacido sobre la base de un proceso de transformación cultural, ¿no? Muchas veces no coordinados, muchas veces no estaba pensado muy bien el proceso, pero sin una base de transformación cultural, sobre una base de una cultura sana que permita la transformación digital, esta no se da. Entonces, ahí entra en juego el directivo de recursos humanos, ¿no? También lo hemos visto en la pandemia con algunas organizaciones que ya venían trabajando previamente a la pandemia ya venían trabajando con algunos esquemas remotos, con algunos esquemas flexibles, y que les fue más natural y más fácil adaptarse a la nueva realidad. En cambio, otras no lo habían hecho así y fue un proceso traumático. Entonces, el directivo de recursos humanos sí, yo creo, tiene un rol protagónico como agente de cambio, y por último, tiene también un rol de facilitador, porque el cambio no solamente se da, no vamos a decir que el cambio en la empresa solo se da desde recursos humanos, el cambio se da desde distintos frentes. Entonces, ¿cómo ayudamos a toda la organización a manejar, a gestionar el cambio? ¿Cómo ayudamos con herramientas, con metodología, con procesos para que este cambio se dé de manera armónica, saludable, sana, en beneficio de todos? Yo creo que ahí también ocupa un rol de facilitador. Muchísimas gracias, Luis. Y precisamente aprovechando estos 2 últimos minutos que nos quedan, Katia, quisiera consultarte acerca de específicamente qué están haciendo las escuelas de negocios y las universidades para ayudar a construir, que era lo que Luis nos hablaba, y desarrollar este nuevo perfil del futuro del directivo de capital humano. Bueno, pues en el caso del TEC de Monterrey y que obviamente se ha creado el modelo TEC 21. Este modelo no es exclusivo del TEC, pero se ha tomado de muchas otras universidades, como dices, y de muchas otras escuelas de negocios que están siendo los que rompen con todas las estructuras previas. Realmente el modelo educativo que se venía manejando tiempo atrás viene prácticamente de hace 2 siglos, desde la Ilustración,
Y solamente hasta siglo XXI realmente es cuando, con los cambios volátiles, inciertos que hemos estado sufriendo, nos hemos dado cuenta que ya no es apto este modelo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos enfocándonos en la persona de manera integral. Ya no nada más es conocimiento, sino es este conocimiento unido a procedimientos, actitudes y valores. Esas son las 4 áreas, digamos, o aspectos que buscamos desarrollar en los estudiantes, tanto de nivel profesional como de posgrados y también de todos los diseños que se hacen para compañías en donde se busca reentrenar a los ejecutivos. ¿Cómo lo hacemos? Acercándolos a vivencias reales. Se les da la parte teórica y además de los métodos de caso que ya se manejan desde hace muchos años en muchas otras, en todas las escuelas prácticamente, yo diría, del mundo, universidades, lo que hacemos es buscar socios formadores, socios que son empresas reales con problemáticas reales, que se acercan con nosotros, plantean las problemáticas en el aula con los chicos y los chicos tienen que aplicar el conocimiento a través de generar soluciones innovadoras para estas nuevas organizaciones, y que sean nuevas y diferentes. Entonces ahí se conjunta todo lo que sí es teórico, sí es conocimiento, pero con el aprendizaje ya basado en los procesos, cómo se debería hacer, y las empresas les retroalimentan diciéndoles, no, esto no está bien, esto no es viable, no es costeable, y entonces los alumnos aprenden de viva voz realmente a solucionar cosas que están sucediendo en el mundo real, ¿no? Creo que esa es la clave y ese es hacia donde nosotros nos dirigimos. Muchísimas gracias, Katia, de verdad. Como veíamos realmente todos esos temas, bueno, a mí personalmente me apasionan y creo que a cada uno de nosotros también. Vamos a ir finalizando y por lo tanto damos finalizada el día de hoy el encuentro acerca del futuro de la función y el directivo de capital humano y la visión de las escuelas de negocios y universidades. Recuerdo el poder agradecer a Luis Vidrio por su primera intervención, Katia Villafuerte, Carlos, Humberto Delgado, Luis Maraví, Sandra Isidoro, de verdad muchísimas gracias por cada una de sus valiosas intervenciones. Sin duda creo que cada uno de los que estamos, iba a decir presentes, de los que estamos conectados y conectadas el día de hoy nos brinda muchísimo espacio a reflexionar. Así que con esto nos despedimos cordialmente. Muchísimas gracias a todos y a todas y los esperamos nuevamente en la próxima actividad, nuevamente organizada por la DSH. Muchísimas gracias y buen día a todos y a todas. Gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Un placer.